Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a esta charla que vamos a compartir hoy sobre fideicomiso, que ha sido organizada por el Consejo Departamental de Necochea. Va a estar a cargo del doctor Claudio Kipper. Y ahora vamos a escuchar una bienvenida del doctor Fabián Loiza, que es el presidente del Consejo Departamental en Necochea del Instituto de Estudios Judiciales. Gracias, Camilo. Nuevamente pedir disculpas por los inconvenientes que tuvimos con los cambios de horario. Es un error que nos compete a nosotros los organizadores, así que pedimos disculpas respecto de eso. Queremos agradecer la presencia de todos y todas, y especialmente la presencia de Claudio para exponer sobre fideicomiso. Yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación y resumen muy acotado de los antecedentes del expositor. Claudio Marcelo Kipper es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es profesor titular por concurso de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UBA y también en la Universidad Nacional del Sur, en la Torcuato Di Tella y en la UCES. Fue secretario de la Corte Suprema de la Nación, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación también, actualmente es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, desde el año 1993. Es autor de varios libros y de numerosos artículos sobre temas de su especialidad. Ha dictado cursos de posgrado, conferencias y otras actividades para graduados. Ha sido jurado y director de diversas tesis doctorales, becado por la Università degli Studi di Roma e invitado como visiting professor por el Instituto de Ricerca sui Sistemi Giudiziari de Bologna durante enero del 2001. Volvemos a agradecerle a Claudio la predisposición para la charla y quedamos en tus manos, Claudio. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto para mí compartir este rato con ustedes, pero hemos empezado mal, con muchos inconvenientes técnicos, y he perdido un poco el control de mi computadora, pero vamos a tratar de sacar esto adelante, que salga todo lo mejor posible. El tema es el fideicomiso, y como yo a ustedes no los conozco, y acá me aparece un cartel que dice que no se oye, pero ¿se oye? Sí, se escucha bien, Claudio. Venimos. Sí, se escucha bien. Este era el principio, perdón, doctor. Perdón. Bueno, como no los conozco, lo que yo hago es empezar de cero, como si no supiéramos nada, y después lo vamos complicando. Contrato de la figura del fideicomiso funciona, como ustedes ven en la filmina, de la siguiente forma. Una o más personas que se llaman fiduciantes transmiten la propiedad de bienes a otra que se llama fiduciario. Acá es clave que se transmite la propiedad, si no, no hablaríamos de fideicomiso, habría un mandato, otro tipo de figura, pero acá se transmite la propiedad. Y el fiduciante, de alguna manera, confía en el fiduciario al transmitirle la propiedad de bienes con un encargo para alguna finalidad. Siempre acá hay alguna finalidad atrás, ¿no? Yo digo confía, fideicomiso quiere decir fide, fe, confiar. Hay una figura semejante en el derecho anglosajón, que es el trust. Trust quiere decir confiar. Es un contrato de confianza. En teoría, ¿no? Porque la verdad es que después vamos a ver que nadie confía en nadie y todos tratan de tomar recaudos para evitarse problemas. Y problemas van a aparecer también. Muy bien. El fiduciante le transmite entonces bienes al fiduciario por un tiempo, hasta que venza un plazo ya estipulado o se cumpla una condición. El fiduciario es dueño, es propietario, pero no es un propietario pleno, perfecto, sino imperfecto, porque el dominio, como todos sabemos, es perpetuo. En este caso no, es un dominio temporario.
va a durar hasta que venza un plazo o se cumpla una condición resolutoria. Y una vez que esto sucede, vence el plazo, se cumple la condición, el fiduciario no se puede quedar con los bienes. Se los tiene que transmitir a otro que se llama fideicomisario. Además, prevé el código que mientras dure el fideicomiso hay quienes se van a beneficiar de la actividad del fiduciario, que reciben el nombre de beneficiario. Este es el panorama más amplio. Ahora dice el código que si el beneficiario no llega a existir, porque puede ser una persona de existencia futura, yo podría hacer un fideicomiso para beneficiar a un futuro nieto, y no sé si voy a tener un nieto. Cuestión que si no existe, o existe pero renuncia porque no quiere ser beneficiario, o no acepta, nadie está obligado a hacerlo, dice el código, el fideicomisario es entonces también beneficiario. Y dice el código que si el fideicomisario tampoco acepta o un día renuncia, el fiduciante es el beneficiario. Entonces, puede ser este el beneficiario, si no este otro, y si no aquel, el fiduciante. Yo puedo sacar una conclusión. No puede entonces el fiduciario ser beneficiario, porque el código dice es este, y si no es este, y si no es aquel. Bueno, este era un tema muy controvertido. La mitad de la doctrina estaba en una postura, la otra mitad en la otra. Se acabó la discusión. Dice el nuevo código que el fiduciario también puede ser beneficiario. A mí no me gusta, creo que puede haber un conflicto de intereses, pero es lo que dice el código y después van a entender por qué. La siguiente. Cuando se hace un fideicomiso, siempre se persigue un fin, un objetivo, por algo se hace esto, ¿no? Ahí yo puse algunos que son más comunes, por ejemplo, de inversión. Supongamos que yo tengo bienes, pero no soy muy hábil para invertirlos, entonces se los transmito a un fiduciario para que los invierta por mí. Puede ser de administración. Yo tengo bienes, pero estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Entonces, le transmito los bienes a un fiduciario para que los administre por un tiempo. Ustedes quizás sintieron nombrar lo que se llama fideicomiso ciego. El presidente de Chile, cuando era presidente, para evitar conflicto de intereses, le transmitió sus bienes al fiduciario mientras fue presidente y después se los devolvían. Y lo mismo hizo Macri cuando fue presidente. Hizo este tipo de fideicomiso, le transmitió los bienes a una fiduciaria y supongo que después los recuperó. Otra modalidad puede ser muy interesante, el fideicomiso de garantía. Un deudor le transmite bienes al fiduciario en garantía del cumplimiento de su obligación con un acreedor. Después lo vamos a ver esto. Está muy utilizado el fideicomiso inmobiliario, que se ha utilizado muchísimo para la construcción de departamentos. Después lo vamos a ver también. Y puede haber leyes especiales, como la de salvataje deportivo, propiedad participada, etc. A veces se dictan leyes especiales creando un fideicomiso, o se dicta algún decreto. Supongamos que hay un terremoto en San Juan y el gobierno quiere prestar ayuda. Para que esos fondos se muevan con más agilidad, crea un fideicomiso y ahí van a parar los fondos. Bueno, en esos casos, primero se aplica la ley especial. En subsidio se aplica lo que dispone el Código Civil, ¿no?
También les digo, hay dos tipos de fideicomiso. El que vamos a ver acá, que es el fideicomiso que yo llamo ordinario, que hacen las personas como nosotros, está también el fideicomiso financiero. Pero el fideicomiso financiero solo es para los bancos y las entidades financieras autorizadas que reciben dinero de inversionistas y emiten títulos y los colocan. Esa es otra especie de fideicomiso. Bueno, vamos a la siguiente. Hay dos maneras de hacer un fideicomiso: por contrato o por testamento. Si se trata de un contrato, es un contrato típico, nominado, es un contrato que está regulado por el Código. Desde el año 95 está legislado el fideicomiso, a través de la ley 24.441. Antes, el Código no lo preveía, pero de todos modos también se podía hacer, porque siempre recordamos, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Pero recién a partir del año 95 es que tuvo mucha difusión, es como que hubo una explosión del fideicomiso. Es un contrato consensual, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Aclaro esto porque hay algún autor que dice que es un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa. No estoy de acuerdo. El contrato, desde que las partes prestan su consentimiento, ya genera derechos y obligaciones para ambos. La entrega de la cosa es para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. Se adquiere el dominio con la entrega de la cosa, pero el contrato ya existe y surte efectos a partir de que las partes prestan su consentimiento. Es un contrato oneroso. En teoría, las partes obtienen provecho de esto. Además, si no se pacta lo contrario, el fiduciario tiene derecho a una retribución. Es bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas partes. En el derecho anglosajón, el trust es unilateral, porque una vez que se le transmiten los bienes al fiduciario, el fiduciante se desentiende de todo. Todos los derechos y obligaciones recaen sobre el fiduciario. Pero es otro sistema, nosotros no lo tenemos regulado así. Hubo algún intento de la Comisión de Valores, pero en nuestro régimen es un contrato bilateral. Es unitario porque hay una sola causa, la causa fiduciaria. Esto lo digo porque hay autores extranjeros, alemanes, italianos, dicen acá se superponen varias causas. El mandato, la compraventa, la donación, no. Este no es un mandato, ni una venta, ni una donación. Es un contrato de fideicomiso, esa es la causa. La causa es fiduciaria. Es un contrato autónomo, distinto a otro. Es formal. Esto significa que se requiere la forma por lo menos escrita. Y como ustedes saben, cuando se transmita el dominio de inmuebles, se precisa la escritura pública. Se puede hacer el contrato por instrumento privado y luego transmitir el inmueble, y ahí sí, eso se hará por escritura pública. Pero no necesariamente tiene que hacerse todo junto. Sí, al menos por escrito. Y es un contrato temporario, porque esto va a durar, como les dije, un tiempo, hasta que venza el plazo o se cumpla la condición. La condición es un hecho que puede o no existir. Imagínense, en el año 1966 se hace un contrato de fideicomiso para que dure hasta que Racing salga campeón. ¿Cuánto tiempo esperamos? Saben, ¿no? Bueno, Racing tardó mucho.
En el derecho romano, en el derecho francés, había que esperar. Se sentaban a esperar que el barco llegue de Asia. No es así en nuestro código, pero además hay una norma específica que dice esto no puede durar más de 30 años. A los 30 años se termina el fideicomiso. Racing tardó más de 30. Ahí se hubiera terminado el fideicomiso. Entonces, no más de 30. Si la condición no se cumple, a los 30 lo damos por terminado, salvo que algún beneficiario sea incapaz. Dice el código, en ese caso, puede durar mientras viva el incapaz o hasta que cese la incapacidad. Supongamos que se hace un fideicomiso para beneficiar a un demente y el demente vive 70 años. Bueno, podrá durar 70 años este contrato de fideicomiso. Hay una novedad, un tema que está muy controvertido. No estaba en el proyecto de código, se agregó al final. Dice el código, creo que es el artículo 1669, que el contrato tiene que registrarse en un registro sin decir cuál es ni qué plazo hay para crear ese registro. Y esto generó desconcierto en la doctrina. ¿Para qué sirve este registro? ¿Cuál es el registro? En la ciudad de Buenos Aires, la Inspección de Personas Jurídicas resolvió que allí debían registrarse todos los contratos de fideicomiso. Cambia el gobierno, cuando Macri es presidente, eso se deroga y se dispone que se registran en la ciudad de Buenos Aires, en un organismo que lleva el gobierno de la ciudad. Cambia el gobierno y ahora nuevamente, desde el año 2020, es la Inspección de Personas Jurídicas la que debe llevar adelante este registro. Si quieren mi opinión, no debería existir este registro. Es muy confuso todo. Si yo transmito un inmueble fiduciariamente, eso se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Y los terceros saben que hay un contrato de fideicomiso sobre ese inmueble. Si transmito un auto, es lo mismo. Pero ahora además hay un nuevo registro a cargo de la Inspección de Personas Jurídicas que se atribuyó facultades legislativas. Incluso yo transmito un inmueble y dice esa disposición que antes de inscribirse en el registro de la propiedad hay que registrar el contrato de fideicomiso en la Inspección de Personas Jurídicas. Y es grave esto. Ustedes saben que cuando se transmite un inmueble hay 45 días para inscribir en el registro para conservar la prioridad registral. Si puede entrar un embargo, pasar algo en el inmueble. Y si la Inspección de Personas Jurídicas demora todo esto, hasta ahora no pasó y espero que no pase, pero es bastante confusa toda esta regulación. Es más, me parece que es inconstitucional, que no puede reglamentar el Código Civil una resolución de la Inspección de Personas Jurídicas, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene tanto éxito el contrato de fideicomiso? ¿Por qué se lo ha usado tanto, se han hecho tantos negocios? Porque tiene una novedad tomada del derecho anglosajón, que es lo que se llama patrimonio separado o patrimonio de afectación. Yo le transmito bienes al fiduciario. El fiduciario tiene un patrimonio, como todas las personas tiene un patrimonio. Es un atributo de la personalidad. Pero los bienes que yo le transmito fiduciariamente no entran en su patrimonio personal, sino que están separados en otro patrimonio. Quiere decir que si él tiene acreedores, podrán embargar su patrimonio personal, pero no este patrimonio separado, está a salvo de esos acreedores. Si alguien es fiduciario en distintos contratos,
podrá tener tantos patrimonios separados como contratos en los que haya intervenido. ¿Mm? ¿Quiénes pueden agredir el patrimonio fideicomitido? Los acreedores del fideicomiso. Dice el código que estos bienes responden por obligaciones contraídas para ejecutar el fideicomiso. Supongamos que me transmiten un campo fiduciariamente para sembrar trigo. Y yo compro las semillas y no le pago al vendedor. Ese señor puede embargar los bienes fideicomitidos, porque esa es una obligación contraída, como dice el código, para llevar adelante el fideicomiso, para cumplir con la finalidad. ¿Mm? Podemos pensar mal. Yo tengo acreedores o me voy a endeudar y digo, pero si no les pago me van a embargar, mi patrimonio es la prenda de los acreedores. Ya sé, le transmito los bienes al fiduciario y ya ellos no lo pueden embargar, porque ahora no son más míos, le pertenecen al fiduciario. Bueno, dice el código que siempre queda a salvo la acción de fraude, ¿no? Igual a nadie en la Argentina se le va a ocurrir semejante idea, pero por hipótesis pensemos, siempre está a salvo la acción de fraude, ¿no? Se puede transmitir al fiduciario toda clase de bienes, en principio. Si se trata de cosas, hablamos de dominio fiduciario. Si son otros bienes que no son cosas, lo llamamos propiedad fiduciaria, pero el régimen va a ser similar. Había una discusión si se podía transmitir o no una universalidad. López de Zavalía decía que sí. Dice, ¿yo puedo ceder una herencia? Sí. ¿Puedo ceder parte de una herencia? Sabemos que sí. Si puedo lo más que ceder definitivamente una herencia a otro, ¿por qué no la voy a poder ceder por un tiempo a un fiduciario? ¿No? Tenía razón. Ahora el código acabó con la discusión. Dice expresamente que se puede transmitir fiduciariamente una universalidad. No hay ningún problema. Vamos a la siguiente. La otra posibilidad es hacer un fideicomiso por testamento, cosa que se usa mucho en Estados Unidos, en el derecho anglosajón. Y me ha preguntado mucha gente, estoy preocupado porque tengo un hijo incapaz o con alguna discapacidad. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? ¿O qué va a ser de la tía? ¿Qué problema, no? Bueno, una posibilidad entonces es hacerlo por testamento. Les dije, no puede durar más de 30 años. Vamos a contar el plazo desde la muerte, no desde antes. Yo hago un testamento hoy, pero me muero dentro de 20 años, desde ahí va a empezar a correr el plazo de 30. Y además, si el beneficiario es incapaz, puede durar más de eso también. Pero tenemos un problema. Este era un tema discutido. Algunos decían que sí, otros decían que no. El código establece que hay que respetar la legítima. Si yo tengo herederos forzosos, puedo disponer de un tercio o de un medio, según de quién se trate, pero no es como en Estados Unidos o en Inglaterra, donde alguien le puede dejar sus bienes a quien quiera. En la Argentina tenemos la legítima. Y esto complica bastante a veces la posibilidad de hacer un fideicomiso testamentario, porque yo a lo mejor tengo un padre con problemas y quiero estar seguro qué va a ser de mi papá si yo no estoy, o un hijo, y tengo estas limitaciones, ¿no? Bueno, el código, preocupado por esto,
trae una solución intermedia. Dice el artículo 2448 que yo puedo mejorar con 1/3 a descendientes o ascendientes con discapacidad. Es decir, con 1/3 de la legítima. Si tengo un descendiente o ascendiente con discapacidad, puedo, además del 1/3 que tengo para disponer libremente, puedo mejorarlo con 1/3 de la porción legítima. ¿Qué se entiende por discapacidad? Que no es lo mismo que ser incapaz. Dice el código, persona que padece una alteración funcional permanente, prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Se trata de una persona vulnerable. No es un incapaz, una persona que tiene dificultades para caminar, por ejemplo, para socializar. Está en una situación de vulnerabilidad. Incluso en la Argentina ha adherido a convenciones internacionales para proteger a esta clase de personas, ¿no? Bueno, en ese caso se los puede mejorar. Vamos a la siguiente. Si ustedes ven, una persona tiene 2 hijos y hace un fideicomiso testamentario y le deja todos los bienes al fiduciario. Los hijos van a tener que esperar 30 años para heredar si el fideicomiso durara 30 años. Eso también violaría la legítima. La doctrina entiende que si hay que esperar más de 10 años para heredar, también se está afectando la legítima. Salvo la opinión de Carregal. Carregal entiende que no hay ninguna violación de la legítima, que eso es inconstitucional, porque se viola el derecho de propiedad y que uno puede hacer esta clase de fideicomiso. Pero yo tengo muchas dudas con esa opinión y si tuviera que dar un consejo, diría no hagan algo así porque se corre el riesgo de que se anule el testamento. Ahora, si hay un hijo con discapacidad, yo le puedo dejar 1/3, porque 1/3 no afecta a la legítima del otro, puedo disponer libremente, y además lo puedo mejorar con 1/3 de 2/3, como vamos a ver en la siguiente. No saben el trabajo que me dio hacer esta cuenta. A ver. Supongamos que una persona tiene 2 hijos y uno es discapaz, tiene algún problema. 1/3 le puede dar libremente, no hay problema. 1/3 son 3/9. Además, lo puede mejorar con 1/3 de la legítima. La legítima son 2/3, es decir, 1/3 de 2/3. Y eso equivale a 2/9. Quiere decir que el hijo con discapacidad ya tiene asegurado 5/9. Y quedan 4/9 para repartir entre los dos. 2/9 para cada uno. Como ustedes ven ahí, el hijo que tiene este inconveniente podría recibir 7/9 y 2/9 el otro. Así funcionaría la mejora. ¿Se entiende esto? Supongamos que hay varios hijos y 2 tienen discapacidad. Podría el causante mejorar a uno y no al otro, o mejorar a los 2, o no mejorarlo si no quiere. Esto es
optativo para el causante. La siguiente. Bueno, el proyecto del año 98 que inspiró a todo esto se refería a esta posibilidad de mejorar al incapaz. Ahora, como vimos, no hace falta ser incapaz, sino que es suficiente con que haya discapacidad. Tenemos en la Argentina estas leyes, la 22.431 y la 24.901, para proteger o asegurar derechos de las personas con discapacidad, también una convención internacional. Como les dije, la mejora es voluntaria. Se puede mejorar con un fideicomiso, con un testamento, pero también por otras vías, como una indivisión forzosa, un legado, alimentos, etc. El fideicomiso es una vía posible, entre otras. El código habla de ascendientes o descendientes. No menciona al cónyuge, tampoco a los colaterales hasta el 4º grado, ¿no? ¿Por qué no el cónyuge? Hay dos posibilidades. O dijeron ya el cónyuge tiene bastante protección en otras normas, no es necesario, o se los pasó, se lo olvidaron. No lo sé. Yo creo que puede ser injusto. Podría ser que muera, por ejemplo, un hombre y quede la viuda muy desprotegida en comparación a otros herederos y que le venga bien esta mejora. Pero no está previsto. Tiene que haber una vocación actual, no eventual. ¿Por qué digo esto? Porque un ascendiente tiene una vocación hereditaria. Pero si el causante tiene un hijo, el hijo excluye al ascendiente. Y sí que hay que ver al momento de la muerte quién es el que tiene la vocación hereditaria, quien podría ser beneficiario de la mejora. No es necesario el certificado de discapacidad que prevén las leyes que mencioné antes. En todo caso, si hay un testamento con esta mejora y otros herederos no están de acuerdo, impugnarán el testamento y se abrirá prueba y tendrá que decidir el juez. Pero no es necesario el certificado de discapacidad. Bueno, seguimos. Hay otra posibilidad, que es planificar en vida. Es decir, no a través de un testamento, sino a través de un contrato, es decir, un acto entre vivos. Porque el testamento, como sabemos, surte efectos a partir de la muerte. En cambio, yo puedo hacer el fideicomiso hoy, a través de un contrato, que va a tener incidencia sucesoria, sin duda, y planifico la organización de mi familia. Supongamos que yo hoy le transmito bienes al fiduciario, me desprendo de los bienes y me nombro beneficiario, que me beneficia a mí mientras dure el fideicomiso. O no, pero supongamos que sí. Y cuando yo me muera, estos bienes él se los tiene que transmitir a mis herederos, que serían fideicomisarios. ¿Mm? Tiene una ventaja esto, que evito la sucesión. Y además puedo organizar los bienes. Porque a veces lleva tiempo explicar todo, pero puede ser que alguien tenga bienes y quiere que algunos bienes queden para un hijo, otros bienes queden para otro, para que no se peleen, que uno tenga la quinta donde está la parrilla y el otro tenga el departamento en Necochea, donde va a estar muy cómodo.
O, más aún, puede ser que haya una empresa. Y, a ver, hay una empresa familiar, ¿no? Y hay un hijo que me ayuda en la empresa, que sabe el manejo de la empresa, que tuvo ideas que le hicieron crecer. Y hay otros hijos que no les interesa la empresa, no tienen vocación, no entienden de ese negocio, se dedican a otra cosa. Entonces yo podría organizar de tal manera, transmitirle los bienes al fiduciario y que a mi muerte se acabe el fideicomiso y la empresa pase para este hijo y otros bienes pasen para otro. Y si tengo mucha libertad. Incluso hay un artículo, porque hay una cosa que está prohibida, que es hacer contratos sobre herencia futura. Pero hay excepciones, y hay una excepción muy importante en el artículo 1010, sobre todo cuando se trata de organizar una empresa familiar. Vamos a la siguiente. Si yo puedo planificar con distintas finalidades, como ven ahí, para hacer la partición o para que los bienes queden indivisos, para mejorar a un heredero, para que se administre a favor de un heredero o para beneficiar a un extraño. Y si yo le doy la regulación, siempre hay un límite que es la legítima, ¿no? No puedo hacer esto de tal manera que afecte la legítima de los herederos forzosos. Hay un caso en la Cámara Civil, un caso que se llama Vogelius, con un voto muy interesante, como siempre, del doctor Zanoni. Se trataba de un señor que se había casado, tuvo hijos, después se divorció, se volvió a casar, vieron que hay gente muy valiente, volvió a tener hijos. Bueno, y armó un fideicomiso donde se beneficiaba a los hijos del último matrimonio en desmedro de los hijos del primer matrimonio. Y resolvió entonces que era nulo ese fideicomiso porque afectaba a la legítima. Si bien se había hecho en Inglaterra, en otro país, hay normas de orden público de la República Argentina que no se pueden afectar. Y en ese caso él entendió que se las estaba afectando. Incluso si ustedes ven el artículo 1010, dice, se refiere a la herencia futura, ¿no? La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales, bla, bla. Excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Entonces acá tenemos una excepción muy interesante que permite pactar sobre herencia futura si se trata de preservar el negocio familiar, una actividad empresaria, y en tanto no se afecte la legítima, ¿no? Bueno. Pasamos de Filmina. Estas son algunas ventajas que se mencionan sobre este tipo de fideicomiso de planificación. Primero, que yo pacto directamente con el fiduciario. Si yo voy a elegir a alguien,
que me dé confianza. Transmito los bienes en vida. Y ya los pongo a cubierto, porque supongamos que yo tengo bienes que quiero que sean para mis hijos. Pero de acá hasta que yo me muera me pueden pasar cosas. Me puedo endeudar, puedo tener acreedores que me embarguen, perder esos bienes. Bueno, ya los pongo a cubierto. Están en poder de un fiduciario, de un patrimonio separado. Nadie los puede agredir. Me puedo reservar el usufructo, es decir, explotar los bienes mientras yo esté vivo o mientras dure el fideicomiso. Cuando hay un contrato de fideicomiso, si se pacta en el contrato, se puede revocar. Es decir, yo puedo poner una cláusula que si se me da la gana, si se me ocurre, lo puedo revocar. Y esta es otra facultad que yo hasta sugiero poner. Así como se puede revocar un testamento, se puede entonces revocar este contrato si se pacta. Puedo sustituir a los beneficiarios. De acá a 10 años cambio de idea y quiero que en vez de fulano se beneficie más mengano, lo puedo hacer. Tengo mucha libertad, es muy elástico el contrato de fideicomiso. Bueno, se supone que el fiduciario me da más seguridad que el albacea. Además yo estoy vivo y lo puedo controlar. Se evitan los costos de la sucesión. Evito conflictos porque ya de antemano dispongo qué bien va a ser para un hijo, qué bien para el otro, o para un tercero, para mi tía, lo que se me ocurra. Y sé que no se van a pelear. Y me aseguro también la continuidad de la empresa, cosa que a veces sabemos que los herederos han arruinado alguna empresa, ¿no? Bueno, vamos a saltear varias filminas, ¿no? Seguimos. Si le parece voy pasando y usted me dice cuando me detengo. Sí. Acá, ¿eh? No, la anterior. En las filminas que pasé por falta de tiempo, hay ejemplos de testamentos, de contratos de ese tipo, pero ustedes tienen las filminas, así que después las pueden ver, yo no tengo ningún problema. Les decía que una de las particularidades muy interesantes que tiene el fideicomiso es la de ser un patrimonio separado, así que no puede ser embargado ni ejecutado ni por los acreedores del fiduciario ni del fiduciante, salvo fraude, ¿no? Supongamos que los bienes fideicomitidos son insolventes, no alcanzan para satisfacer a los acreedores. Acá no hay quiebra, sino que hay que liquidar el patrimonio fideicomitido. Con la ley anterior, era el fiduciario el que se encargaba de la liquidación. Nosotros criticamos mucho eso, porque si un fiduciario administró mal y llevó a los bienes a la insolvencia, que sea él quien se ocupe de la liquidación, parecía mucho. Él había obrado mal y después él se ocupaba de liquidar. Ahora el código corrigió esto, lo mejoró, porque la liquidación va a estar a cargo de un juez. ¿Con qué normas? No dice que se aplique la ley de quiebras, sino que el juez va a establecer un procedimiento y puede tomar normas de la ley de quiebras. Es decir, el juez va a idear el procedimiento que le parezca más conveniente con apoyo en las normas de la ley de quiebras. Ahora también pasamos algunas.
y las filminas. Seguimos. Seguimos. Acá, la anterior. No, vamos para una antes. Acá. No saben lo incómodo que me siento no pudiendo yo manejar esto. Se dieron las cosas así. Ya hablé bastante del beneficiario. Se hace el fideicomiso para beneficiar a alguien. Es decir, yo puedo hacerlo, transmitir los bienes al fiduciario para beneficiar a otro, o puedo ser yo el beneficiario. Transmito los bienes para recibir yo los beneficios y después todo me vuelve a mí. Yo puedo armarlo con todos los personajes o yo puedo ser fiduciante, fideicomisario y beneficiario, como yo quiera. ¿Quién puede ser beneficiario? Cualquier persona. Puede ser una persona humana o una persona jurídica. Como les dije antes, puede ser una persona de existencia actual o futura. Y puede ser el propio fiduciario. Esta es una novedad que estaba discutida, pero ya se dejó de discutir. El beneficiario tiene que aceptar. Puede ser expresa la aceptación o tácita. Si yo todos los meses paso a cobrar una renta, estoy aceptando, ¿no? Dice el código que si es necesario, el fiduciario lo puede demandar judicialmente para exigirle la aceptación. ¿Qué clase de derecho tiene el beneficiario? No es un derecho real. El dueño es el fiduciario. Él tiene un derecho personal a recibir los beneficios, los frutos, tal como se haya previsto en el contrato. Pueden ser todos los frutos, una parte, lo que diga el contrato, ¿no? Y estos frutos se pueden embargar. Tuvimos un caso que resolver. Un señor había tenido un accidente viajando en colectivo. No sé cómo es en Necochea, pero en la ciudad de Buenos Aires viajar en colectivo es una experiencia arriesgada, ¿no? Puede salir mal. Bueno, este señor tuvo un accidente, demandó a la empresa de colectivo, ganó el juicio y dispusimos que tenía derecho a una indemnización. Pero cuando llegó el momento de cobrar, no había dónde cobrar. La empresa de colectivo no tenía nada, todo embargado. Pero era beneficiaria de un subsidio a través de un fideicomiso. Y dijo, bueno, embarguemos el subsidio, y tenía razón, porque prevé el código que estos beneficios son embargables por los acreedores. Y así este señor pudo cobrar su crédito. Es un derecho temporario, como vimos, dura un tiempo. Se puede transmitir. Yo puedo, si soy beneficiario de un fideicomiso, le puedo transmitir a otro este derecho, salvo que en el contrato se pacte expresamente que no lo puedo transmitir. Se puede pactar esto. Y si me muero, mis herederos ocupan mi lugar, heredan este beneficio. Pero también puede prever el contrato otra cosa, que no sea heredable, que pase a otro beneficiario, que haya derecho de acrecer, o que si se desaparece un beneficiario, entre en su lugar un beneficiario sustituto. Acá el código da mucha libertad. Esto siempre se dice, el fideicomiso es muy elástico. Me abre un montón de alternativas, ¿no? Seguimos. El beneficiario tiene algunas facultades. Una muy clara es que se le rinda cuentas.
Si alguien administra un patrimonio en mi beneficio, tengo derecho a saber cómo lo está llevando a cabo. Supongamos que en el contrato se pacta que el fiduciario no va a rendir cuentas. Esa cláusula es nula. Esta obligación de rendir cuentas es de orden público. Sí o sí tiene que hacerlo. ¿Con qué frecuencia? Dice el código, por lo menos una vez al año. Es decir, se va a rendir cuentas como prevea el contrato, pero al menos sí o sí una vez al año hay que rendir cuentas. Prevé el código, aunque es innecesario, que si el fiduciario hiciera actos fraudulentos, el beneficiario puede pedir que se revoquen, puede realizar actos de conservación y hasta prevé el código que puede subrogarse. Supongamos que hay un inmueble ocupado por un intruso. Lo que tiene que hacer el fiduciario es sacar al intruso. Bueno, si no lo hiciera, podría el beneficiario subrogarse en lugar del fiduciario y accionar él. Ninguna novedad, porque en el código está regulada la acción subrogatoria. El código hasta lo complica un poco, porque dice que para subrogarse hay que pedirle permiso a un juez y probarle al juez que el fiduciario no hizo lo que tenía que hacer sin motivo suficiente. Un engorro todo eso, pero bueno, es lo que dice el código. Seguimos. Muy bien. Como les dije, el fiduciario es dueño. Mientras dure el fideicomiso, él es el dueño de todo esto, de este patrimonio. ¿Qué facultades tiene? Las mismas que tiene un dueño. Puede usar, gozar, disponer, percibir frutos, realizar mejoras. Bueno, todo, él es un dueño. Y mientras esto dure, tiene todas las facultades que en principio tiene un dueño. Pero hay algunas particularidades. Seguimos. Puede realizar actos de disposición. Ahora dice el artículo 1688. El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos. A ver, pasemos una más. Ahí está el artículo. Dice, puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Es decir, él puede vender, hipotecar, pero no cuando se le dé la gana. Acá aparece un límite, dice, cuando lo requieran los fines del fideicomiso. A ver, me transmiten un campo para sembrar trigo, pero esa tierra no es apta. Vendo para comprar otro campo que sirva. Estoy vendiendo porque lo requieren los fines del fideicomiso. Se hace un fideicomiso para construir departamentos y venderlo. El fiduciario vende los departamentos porque ese es el fin del fideicomiso. En un fideicomiso de garantía, si el deudor no paga, el fiduciario vende para pagarle al acreedor, porque lo requieren los fines del fideicomiso. Entonces puede disponer o gravar, pero cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Dice, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario. Es decir, no precisa el consentimiento de ninguno de los otros para disponer o grabar, en principio. Ahora dice el segundo párrafo, el contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de enajenar.
las que en su caso deben ser inscriptas en los registros. Entonces puede prever limitaciones. Una puede ser que para disponer o grabar se necesite el consentimiento, ya sea del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario, o de los tres, lo que se quiera establecer en el contrato. Y aparece otra más, la prohibición de enajenar. Entonces yo le podría transmitir bienes al fiduciario y establecer la prohibición de enajenar, es decir, que no los puede enajenar ni grabar. En el código están prohibidas las cláusulas de no enajenar. Yo no le puedo vender a alguien un inmueble y pactar que él no se lo puede vender a nadie. Eso no tiene valor, está prohibido. Porque lo que quiere el código es que la riqueza circule, que no haya trabas en el comercio. Sí está permitido en los actos a título gratuito por 10 años o a persona determinada, que no es el caso. Entonces acá hay una excepción a la regla general. Se puede pactar una cláusula de no enajenar. Claro, aclara el código, para que esto sea oponible a terceros, tiene que estar inscrita en el registro. Aunque en realidad, si la cláusula figura en el título, nunca el tercero, aunque no esté inscrita, podrá alegar buena fe. Bueno. Supongamos que, a ver, yo le transmití un inmueble al fiduciario para que cuando todo termine, ese inmueble pase a un fideicomisario o me vuelva a mí. Mientras tanto, el fiduciario lo puede vender a un tercero. ¿Qué pasa si el fiduciario le vende a un tercero? Cuando se termina el fideicomiso, ¿el tercero se queda con el inmueble o lo tiene que devolver? Si ustedes ven el último párrafo de este artículo 1688, dice, quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en esta norma. Dice, el tercero queda a salvo, no se le puede reclamar nada. Ahora pensemos un poquito. Yo soy fiduciario de un inmueble. Se lo transmito a mi amigo y le digo, mira, te voy a transmitir este inmueble y vos quedás a salvo, dice la ley. Nadie te puede reclamar. Nos ganamos un inmueble, después me da la mitad. Eso no puede quedar a salvo. Entonces tenemos que armonizar las normas del código. ¿Cuándo un tercero queda a salvo? La regla general es que un tercero queda a salvo si es de buena fe y a título oneroso. Si no, no. Entonces acá también tenemos que aplicar eso. Y además, fíjense que dice el artículo, quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo previsto en esta norma. Solo quedan a salvo si se ajustan a lo previsto en esta norma. ¿Y qué dice esta norma? Si vemos al principio, dice, puede disponer o grabar cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Entonces, el tercero quedaría a salvo si el fiduciario le vendió porque lo requerían los fines del fideicomiso. Si no, no. Ahora, a ver, viene un señor, no es abogado, si nos cuesta a nosotros, imagínense a él, me dice, voy a comprar un departamento. El que vende es fiduciario. ¿Le puedo comprar? Y yo le voy a decir, sí, claro, la ley dice que el fiduciario puede vender. Le podés comprar a un fiduciario. Ahora yo le digo, pero ojo,
Porque si eso no se ajusta a los fines del fideicomiso, no quedas a salvo. Te pueden reclamar el inmueble. ¿Quién va a querer comprar así a un fiduciario, asumir ese riesgo? Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que el tercero tiene que ser de buena fe. ¿Cuándo habría buena fe? Si el tercero no pudo darse cuenta, actuando con diligencia, que eso no se ajustaba a los fines del fideicomiso. Es decir, no siempre se le va a poder reclamar, porque si él es de buena fe no se le puede reclamar. Incluso el segundo párrafo habla de terceros interesados de buena fe. Y si él, actuando con diligencia, no advirtió nada irregular, entonces tiene que quedar a salvo, aun cuando eso no se ajuste a los fines del fideicomiso. Ahora, ¿cómo hace este señor para saber si eso se ajusta o no a los fines del fideicomiso? Bueno, para eso está el escribano, ¿no? Como sabemos, el escribano hace el estudio de título y va a tratar de descubrir si hay algo irregular. Si no ve nada irregular, aunque lo haya, pero con la debida diligencia no descubrió nada, el tercero entonces va a estar a salvo, va a ser considerado de buena fe. ¿Puede haber más de un fiduciario? Era un tema discutido también, porque la ley anterior decía el fiduciario, siempre en singular. Bueno, se acabó la discusión. Dice el tercer párrafo, si se nombran varios fiduciarios, se configura un condominio en función de lo previsto en el artículo 1674. Los actos de disposición deben ser otorgados por todos conjuntamente, excepto pacto en contrario. Y ninguno de ellos puede ejercer la acción de partición mientras dure el fideicomiso. Antes, ¿por qué se discutía? Porque cuando hay un condominio, si no está prevista la indivisión, cualquier condominio en cualquier momento puede pedir la partición y se acaba el condominio. Y eso para un fideicomiso era un problema. Ahora ya no, porque lo dice expresamente el artículo, que no se puede pedir la partición mientras dure el fideicomiso. Sería un caso de condominio de indivisión forzosa. Uno más, un caso nuevo. ¿Cómo sabemos? Cuando hay un condominio y los condóminos quieren vender, tienen que estar todos de acuerdo. Uno puede vender su parte, pero para vender toda la cosa tienen que concurrir todos. Uno no puede vender todo. Acá hay una excepción, porque dice el artículo, los actos de disposición deben ser otorgados por todos conjuntamente, excepto pacto en contrario. Se puede pactar lo contrario. Se podría pactar, entonces, que uno solo de los fiduciarios pueda vender toda la cosa y eso sería válido si es que está previsto en el contrato o en el testamento. Yo no sé si hasta acá alguien quiere preguntar algo, alguna duda, o sigo adelante. Una pregunta, profesor, se me ocurrió. En el caso de que se constituya un fideicomiso por testamento, ¿no? Y se designe una albacea, ¿ese albacea también podría ser fiduciario? ¿Podría ser, o sea, podría recaer las dos figuras en ese albacea o no sería conveniente, Pienso sería que una sí. redundancia? Lo que no está prohibido, está permitido. No hay ninguna norma que lo impida. Y de paso abaratamos costos, ¿no? Gracias, profesor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, avanzamos con la filmina. Seguimos. Seguimos. Acá. La anterior.
No, una menos. Ahí. 1685. La ley anterior tenía una norma muy criticada. El fiduciario es dueño, ¿no? Y si es dueño, también tiene una responsabilidad, la que tiene un dueño. Y ustedes saben que hay cosas riesgosas y pueden causarse un daño derivado de una cosa riesgosa. ¿Qué decía la vieja ley? Tenía un artículo, el artículo 14, que decía que el fiduciario respondía hasta el valor de la cosa. Supongamos que me transmiten un auto fiduciariamente. Soy dueño fiduciario de un auto. Perdió River, estoy de mal humor, salgo a la calle con el auto y me llevo a 10 personas por delante. Bueno, causo daños millonarios, ¿no? Me demandan, y yo respondo hasta el valor de la cosa, hasta el valor del auto, 500.000 pesos, hasta ahí se limita mi responsabilidad. No era tan así, era un poco más sofisticada la norma, pero generó mucha crítica. Entonces fue reemplazada por este artículo 1685. ¿Qué dice este artículo? Fíjense, segundo párrafo, dice, sin perjuicio de su responsabilidad. Acuérdense de esta frase, sin perjuicio de su responsabilidad. El fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, en defecto de esta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable, en los términos del artículo 1757 y concordantes, cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos. A ver, ¿qué dice el artículo? Que el fiduciario es responsable cuando no haya contratado seguro. El artículo 1757 al que remite se refiere a la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, la responsabilidad objetiva, que como ustedes saben le cabe al dueño o al guardián. Y dice el artículo, responsable cuando no haya contratado seguro, o si contrató un seguro irrazonable. Quiere decir, a contrario sensu, que si contrató un seguro, no es responsable, ¿no? Qué lío es. A ver. Al principio dice, sin perjuicio de su responsabilidad. ¿Qué quiere decir sin perjuicio de su responsabilidad? Porque después me dice que si contrató el seguro no hay responsabilidad. La idea está bien, porque supongamos que a mí me van a transmitir bienes fiduciariamente y yo me voy a tener que hacer cargo de todos los daños que causen esos bienes. Digo, no, esto no me conviene. Nadie va a querer ser fiduciario si tiene que cargar con esto. Entonces, se lo estimula al fiduciario a contratar un seguro, cuestión que si hay daños responderá la compañía de seguro. Esta es la idea básica y no está mal. Pero también dice sin perjuicio de su responsabilidad. Y hay otro artículo por ahí que dice que el fiduciario tiene que obrar con la diligencia del buen hombre de negocios. Es muy estricto con el fiduciario. ¿Cómo armonizamos esto? De que no responde si contrata el seguro con
eso de sin perjuicio de su responsabilidad. ¿Nunca responde si contrató el seguro o habrá casos en que sí? Yo no lo tengo muy claro, pero me puse a pensar, a ver. Me transmiten 10 autos fiduciariamente para que los explote como remis. 10 autos que van a estar todo el día en la calle, es probable que tengan accidentes. Y yo no me voy a hacer cargo de eso. Les contrato el seguro y se hará cargo el seguro. Ahora, estoy de muy buen humor porque ganó River una final, estoy contento. Les digo, me voy a Necochea a festejar. Me llevo uno de estos autos, voy a ir al casino a divertirme, pero tengo un accidente. Podríamos interpretar que ahí sí responde el fiduciario. Esto se me ocurre a mí, no estoy seguro, pero digo, podemos interpretar que no responde cuando el daño deriva de la actividad normal, de la finalidad del fideicomiso. Ahora, si realiza una tarea extra fideicomiso, ajena a la finalidad, que no tiene nada que ver con el fin del fideicomiso, podríamos interpretar que ahí sí tiene que responder, como responde cualquier persona que comete un hecho ilícito, que causa un daño. Porque además, si no responde el fiduciario, responde el fideicomiso, es decir, los bienes fideicomitidos se van a achicar para cubrir los daños, los gastos, y eso va a perjudicar al fiduciante, al beneficiario y al fideicomisario. Sería un bill de indemnidad para el fiduciario, que no parece tan justo. Si cualquiera de nosotros, cuando se porta mal, tiene que responder, acá el fiduciario también. O podríamos interpretar que frente a la víctima solo responda la compañía de seguros, pero que si hay daños al patrimonio fideicomitido, quizás porque la compañía no pagó todo, o la compañía quebró, ahí responde el fiduciario con su patrimonio personal, porque no administró bien los bienes fideicomitidos. Como pasa en todo contrato. Cuando yo contrato con alguien y el otro no cumple con sus obligaciones, no actúa con diligencia y me causa un daño, tiene que responder. Pero son ideas que yo les tiro acá para que piensen, porque tampoco estoy seguro de que esto sea así. Es un artículo que me confunde un poco. Hay una última parte que está en gris, porque se preveía en el proyecto, yo trabajé en ese proyecto, una acción directa contra la compañía de seguro. Y eso fue vetado por el Poder Ejecutivo. Supongo que por el lobby de las compañías de seguro se lo eliminó. Con lo cual hay que demandar al fiduciario también en ese juicio, no solo a la compañía de seguro. No todas son hipótesis de laboratorio, porque ha ocurrido se estaba construyendo un edificio en Puerto Madero, se cayó una grúa y mató a un obrero. Imagínense si no hay seguro. Peor, en otro caso que se estaba construyendo un edificio, no sé qué hicieron, yo no entiendo mucho de eso, pero cuando se hizo la excavación, se derrumbó el edificio vecino. ¿Se imaginan el costo que tiene todo eso? Alguien lo tiene que pagar. Y si no hay un seguro, un desastre para todos los que invirtieron en el fideicomiso, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Seguimos un poco más. Más. Acá. A mí me entusiasma mucho
el llamado fideicomiso de garantía. ¿Por qué? Yo como juez les puedo decir que para mí la hipoteca es un fracaso. Veo ejecuciones hipotecarias que duran años, se hacen expedientes voluminosos. He visto leyes que suspendían los remates. Supongamos que en el año 2001 había una hipoteca por $100.000. ¿Cuánto tenía que pagar el deudor? $100.000 pesos, 140.000, o $100.000, o esfuerzo compartido. Hay una ley que se llama de refinanciación hipotecaria, ¿no? Según esta ley, cuanto más en mora estaba el deudor, más se lo ayudaba. Según esta ley, el dólar valía un peso más un 30% de la diferencia. Esta ley está vigente, ¿no? Entonces, si alguien debía o debe $100.000, debe, a ver, el dólar vale un peso más el 30% de la diferencia. Supongamos que hoy el dólar vale 100, ya sé que vale 200, pero supongamos que el oficial vale 100. Un tercio son 33, más un peso, 34. El deudor cancelaría su deuda pagando dólares a 34 pesos, más una tasa de interés del 2,5% anual. Y la Corte me ha revocado algunas sentencias. La Corte ha dicho que esto es constitucional. Yo fui a la Corte a ver si me vendían dólares a 34 pesos o me prestaban al 2,5 anual. Me sacaron volando, no me dieron nada. Pero para la Corte eso estuvo bien. ¿Cómo pasa en la Argentina? Siempre se premia al que no cumple. Nosotros pagamos impuestos y después vemos que viene la ley de moratoria y perdona a los que no pagaron. Supongamos que un señor compró una casa con hipoteca y el dólar sube y él se esfuerza por pagar. Se siente un tonto porque el que no pagó después se beneficia con este sistema. Esa ley crea un fideicomiso donde el deudor le paga al Banco Nación y el Banco Nación, que es el fiduciario, le paga al acreedor. Se imaginan lo contentos que estaban los acreedores, ¿no? Que iban a cobrar eso. Imagínense de un dólar de 200 a 34 pesos. Bueno, tantos problemas veo con la hipoteca que yo me inclino por el fideicomiso de garantía. ¿Cómo funciona? El deudor le transmite algún bien al fiduciario. El deudor sería fiduciante. El acreedor sería beneficiario de este fideicomiso. Si el deudor paga, el bien le vuelve. El fiduciario se lo restituye. Él sería fiduciante y fideicomisario. Ahora, si el deudor no paga, el fiduciario vende, supongamos que es un inmueble, y con ese dinero le paga al acreedor, beneficiario del fideicomiso. Si sobra dinero, eso es para el deudor, ¿no? Acá hay una gran ventaja, que no hay que hacer juicio. Y no hay que ir a un remate. Yo no sé cómo será allá, pero acá en la capital, los remates los maneja la mafia, la liga de rematadores, que no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, y manejan los remates. Hay policía, hay cámara de seguridad, pero lo hacen igual. Acá, en cambio, no hace falta ir a una subasta pública. Esto se puede hacer de manera privada y de manera ágil. Ahora, yo ni bien empecé a hablar, les dije que hay una reforma y con el nuevo código el fiduciario puede ser beneficiario. Les dije que a mí no me gustaba, pero es lo que dice el código. ¿Y por qué lo dice? Por el fideicomiso de garantía.
Supongamos que yo soy acreedor, ¿no? Soy un banco y le presto plata al deudor. Pues le digo al deudor, mira, quiero hacer un fideicomiso de garantía. Vas a transmitir algún bien y esa va a ser la garantía del crédito. ¿A quién se lo vas a transmitir? Al fiduciario. ¿Y quién es el fiduciario? Yo, banco, yo, acreedor. Y acá tenemos entonces fiduciario y beneficiario al mismo tiempo. Y para esto es que se contempla la posibilidad de que el fiduciario pueda ser beneficiario. Para, en mi modesta opinión, favorecer a los bancos, a acreedores de fideicomisos de garantía. Y a mí eso no me gusta mucho, porque creo que es bueno el fideicomiso de garantía, que es un instituto que puede ser muy útil, bien aprovechado. Pero si se cometen abusos, se va a terminar desnaturalizando. Un día un juez lo va a anular porque va a decir que esto es abusivo y se nos va a arruinar una buena idea. Para eso los argentinos somos muy buenos, ¿no? Algo que puede andar bien y que en algunos casos se hizo y anda bien, lo vamos a estropear. Ese esquema que ustedes ven ahí es básico, lo podemos hacer más complejo. Por ejemplo, le transmito un local comercial al fiduciario para que lo explote y que con esa renta le pague al acreedor, o que me pague a mí también un poco, porque se acuerdan que pueden ser más de uno los beneficiarios, se van a beneficiar como prevé el contrato. Tengo mucha elasticidad, porque en los derechos reales, como la hipoteca, tenemos el orden público, hay muchas limitaciones. Acá no, acá tengo mucha más libertad. Seguimos. Si le atribuyen ventajas al fideicomiso de garantía, sobre todo porque no hay que hacer juicio, todas las demoras que tiene un juicio. Pero claro, cuando yo hablo de esto, los abogados me dicen, ¿y si no hay juicio, de qué vivimos nosotros los abogados? Vivimos de hacer juicio. Pero yo les digo, no, pueden cobrar muy bien asesorando a un acreedor para hacer esto y evitarse el juicio mañana. Eso también tiene mucho valor. Está fuera de la órbita concursal. Supongamos que el deudor quiebra o cae en concurso. ¿Tiene que el acreedor verificar el crédito? Bueno, yo digo que sí, porque es un acreedor. Pero, ¿qué es lo que va a verificar? Un crédito eventual, por si no alcanza a cobrar todo del fideicomiso. Porque el fiduciario va a vender un bien para pagarle. Y si él cobra, no tiene nada que hacer en la quiebra o en el concurso. Si no alcanzara a cobrar todo, eso es lo que va a verificar, ¿no? Porque este bien, si no hay fraude, ya salió del patrimonio del deudor, no forma parte de la masa. Esto le pertenece a otro dueño, el fiduciario. Y el fiduciario, que acá sería como un garante, él va a vender para pagarle al acreedor. Están de moda las llamadas garantías autoliquidables, ¿no? Hay varias, como el leaseback, hay otras, pero esta es una de las garantías autoliquidables preferidas. Seguimos. Se dice que facilita la sindicación, rotación de los acreedores, ¿no? A ver, yo puedo transmitirle bienes a un fiduciario en garantía de un acreedor, pero a lo mejor mañana desintereso a ese acreedor, puedo aprovechar este fideicomiso para incluir a otro acreedor. O, sin haberlo desinteresado, si acepta ese acreedor, incluir a otro más. Lo puedo manejar esto.
En cambio, con la hipoteca no. Si hay una hipoteca y yo tengo un segundo acreedor, tengo que hacer una nueva hipoteca, otra vez gastar dinero en eso, todo lo que ya sabemos. En Francia, para evitar esto de una nueva hipoteca, han reformado el código, idearon lo que se llama hipoteca recargable. Es decir, en una misma hipoteca se recarga, es decir, se puede incluir después a otro acreedor estableciendo hasta qué monto puede llegar. Pero no tenemos nosotros esa posibilidad, que sí me la da el fideicomiso. Otra variante interesante es que se puede utilizar cualquier activo. Porque para hacer una hipoteca tengo que tener un inmueble, una prenda, cierta cosa mueble, una prenda con registro, un auto. Acá puedo usar cualquier bien. Supongamos, a ver, no sé cuántas personas estamos acá. Vamos todos a comprar un televisor a estas cadenas, estos negocios que venden televisores, ¿no? Viene la Copa Libertadores, queremos tener televisor grande, pero no tenemos toda la plata. Vamos a comprar en 30 cuotas. El negocio XX que nos vende los televisores a todos nosotros no puede esperar 30 meses para recuperar el dinero. Lo necesita ya. Alguien le va a dar el dinero y en garantía hace un fideicomiso ¿qué le transmite al fiduciario? Los créditos que tiene contra todos nosotros que vamos a pagar cuotas mes a mes. Entonces recibe el dinero, compra más televisores, los vuelve a vender en cuotas, se va reciclando así todo el tiempo. Acá en la provincia de Buenos Aires, en algunas autopistas pagamos peaje. Bueno, las compañías de peaje tienen créditos y los garantizan con un fideicomiso donde están la recaudación o toda o una parte de lo que obtienen en el peaje. Esa sería la garantía a través de un fideicomiso. Es decir, acá otra vez les digo, hay mucha libertad para elegir con qué bien vamos a garantizar al acreedor. Seguimos. 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 Vamos a pasar varias. Seguimos. Una más. Más. Otra más. Otra más. Acá. No, una menos. Una anterior. Una crítica que se me hacía antes de la sanción del código es que hay un autor que odia el fideicomiso de garantía. Decía que era el diablo, que traía todos los males posibles. Lo detestaba. Y un argumento que usaba es que se creaba un privilegio y que los privilegios solo se crean por ley, no se puede crear un privilegio por contrato. Y eso es verdad, pero acá no hay ningún privilegio. Privilegios cuando hay varios acreedores y uno cobra antes que los otros. Acá es distinto, porque hay un bien que salió del patrimonio del deudor y alguien va a cobrar de ese patrimonio fideicomitido, va a cobrar del fiduciario, no directamente del deudor. Otro argumento que usaba, más endeble, es que la ley no mencionaba al fideicomiso en garantía. Para mí era innecesario. El código, la ley, no puede mencionar todos los tipos de fideicomiso que a alguien se le pueda ocurrir. Lo que dice el código es que hay una finalidad. Nosotros le daremos la finalidad que nos parezca. Pero no puede haber un catálogo de distintas clases de fideicomiso.
De todos modos, ese argumento ya no lo puede usar más, porque ahora el código le dedica un artículo al fideicomiso de garantía. Ahora está expresamente previsto. ¿Qué dice el 1680? Si el fideicomiso se constituye con fines de garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresen al patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o derechos fideicomitidos, al pago de los créditos garantizados. ¿A qué se refiere esto? Esta primera parte habla de la cesión de créditos en garantía, pero fiduciariamente, ¿no? Yo tengo créditos contra un deudor y a la vez tengo acreedores. Entonces hago un fideicomiso de garantía y al fiduciario le transmito créditos. Los créditos que tengo contra unos van a ser la garantía de otros. ¿Y qué dice el artículo? Algo muy sencillo, que el fiduciario puede cobrar judicial o extrajudicialmente esos créditos para pagarle a los acreedores. Dice, aplicar las sumas de dinero que ingresen al patrimonio al pago de los créditos garantizados. Muy bien. ¿Qué dice ahora la segunda parte? Respecto de otros bienes, por ejemplo un inmueble, para ser aplicados a la garantía, el fiduciario puede disponer de ellos según lo dispuesto en el contrato. Y en defecto de convención, en forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener el mayor valor posible de los bienes. Supongamos que se transmitió un inmueble en garantía. ¿Qué dice el artículo? Que el fiduciario vende ese inmueble para pagarle al acreedor. ¿Cómo vende? Como se haya previsto en el contrato. Y si nada se previó, dice en forma privada o judicial. Y si puede elegir si iniciar un juicio en una subasta pública o vender en forma privada. Obviamente, yo creo que lo va a hacer en forma privada porque es mucho más ágil y más conveniente. Le pone una advertencia al fiduciario, no vendas como quieras, sino asegurando un mecanismo que procure obtener el mayor valor posible de los bienes. Porque a lo mejor el fiduciario dice, yo vendo esto, me lo saco de encima, lo vendo mal, ¿qué me importa? ¿No? Tiene una responsabilidad también. Pero además tiene que obtener el mayor valor posible. ¿Cómo me puedo cubrir? Podríamos poner una cláusula en el contrato que diga que antes de vender tiene que pedir 3 tasaciones a distintas inmobiliarias y no vender por un monto inferior al promedio de esas tasaciones. Así me quedo tranquilo, ¿no? Fíjense, dice el artículo, fiduciario puede disponer según lo dispuesto en el contrato. Es decir, ¿qué puedo disponer? Puede vender, enajenar para pagarle al acreedor. En vez de puede, a mí me hubiera gustado más que diga debe, porque no es optativo, tiene que pagarle al acreedor, ¿no? Ahora, ¿podría el fiduciario, en vez de vender el inmueble para pagarle al acreedor, decirle al acreedor, toma, te doy el inmueble, quédatelo? Pagarle con el inmueble. Y es dudoso, no me gusta mucho. En el código, si bien está permitida la dación en pago, también cuando ustedes ven la hipoteca, la prenda, la anticresis, el código es reacio a este tipo de posibilidades, porque da lugar a abuso, que alguien se pueda quedar con un inmueble por menor valor. Me parece que el código está sugiriendo que el fiduciario venda, disponer, dice, para pagarle al acreedor. Y yo les diría, en la duda no lo hagan.
¿Para qué vamos a hacer algo que puede ser dudoso y que después nos puede traer algún problema, ¿no? Bueno, seguimos. Esta me salió bastante bien, ¿no? Yo en el celular ni la veo. Se ha puesto de moda y se utiliza mucho el llamado fideicomiso inmobiliario. ¿Cómo funciona? Básicamente, puede ser más complicado, pero vamos a hacerlo sencillo. De un lado, tenemos a los fiduciantes. ¿Quiénes son los fiduciantes? Tienen dólares en el colchón. ¿Qué hacemos con los dólares que están en el colchón? El colchón es peligroso. Además, no nos rinde nada el colchón. El banco es un poco peligroso también el banco, ¿no? Pregúntenle a los rusos o a los argentinos. Tampoco rinde mucho el dólar en el banco, no pagan nada. ¿Qué hacer con estos dólares? Vamos a invertir en la construcción de un edificio. Hay un señor que se llama gerenciador, desarrollador. Es un genio, la verdad. Porque él va a ganar plata sin poner plata de su bolsillo, con la plata de los demás. Y la verdad que no cualquiera sabe hacer eso. Yo lo felicito. No tengo ni idea de cómo se hace, pero él sí. ¿Qué hace este desarrollador? Obviamente, generalmente es un arquitecto, ¿no? Va a elegir un fiduciario. Nosotros le vamos a transmitir los dólares al fiduciario. Ahora esto ingresa en un patrimonio separado, que solo lo pueden agredir, como ya sabemos, los acreedores del fideicomiso. ¿Qué hace el fiduciario? Con la plata que le dimos, compra un terreno. Y ahora el terreno también va a estar en patrimonio separado por subrogación real. En lugar del dinero, ahora el terreno es el que está en este patrimonio especial. Y ahora el fiduciario va a construir un edificio. Pone un cartel. Propaganda, se vende. Departamentos lindos, con amenities, con muchas cosas lindas. ¿Vieron qué lindos son ahora los departamentos? La pared es de cartón, se viene abajo, pero tienen piletas, gimnasios, muy vistosos, ¿no? ¿Cómo se financia la construcción del edificio? Cartel de venta, y de este lado hay otro grupo de gente que quiere comprar un departamento, pero no tiene toda la plata, no le alcanza. Entonces va a comprar en cuotas, va a poner un anticipo y va a ir pagando cuotas. Y con ese dinero se va construyendo el edificio. Cuando todo termina, si todo sale bien, los adquirentes se quedan con los departamentos y los fiduciantes que pusieron dinero recuperan sus dólares más una ganancia. Son fiduciantes y beneficiarios del fideicomiso. ¿Se acuerdan que les dije que si se muere un beneficiario, su heredero ocupa su lugar, pero se puede pactar lo contrario, que el beneficiario puede ceder su derecho, pero se puede pactar lo contrario? Bueno, se podría prever en el contrato quizás que los fiduciantes no pueden ceder su derecho a otro, o que hay derecho de acrecer, etc. Hay mucha libertad acá también para prever lo que quieran establecer. Se puede prever también que si no se venden todos los departamentos, esos departamentos sean para los fiduciantes y se los repartan.
o para aquellos que han puesto más dinero. Hay mucha elasticidad. El fiduciario va a cobrar una retribución, es lo que dice el código, nadie va a hacer esto gratis, ¿no? He visto que en algunos casos se le paga al fiduciario con un departamento. Ojo con eso, porque hay un artículo en el código que prohíbe que el fiduciario se quede con los bienes fideicomitidos. El fiduciario sí o sí un día se tiene que desprender de todos los bienes, no se puede quedar con nada. Y si se queda con un departamento, se está quedando con un bien del patrimonio fideicomitido. En vez de ser fiduciario, va a pasar a ser dueño pleno. Yo creo que está mal, pero algunos lo hacen. Para el día que ese fiduciario quiera vender, un escribano va a hacer el estudio de títulos y quizás lo observe, porque vea esta irregularidad que me parece que hizo algo que no está permitido. Más o menos así funciona un fideicomiso inmobiliario, ¿no? Hay una variante que es mezclar los dos, el fideicomiso de garantía con el inmobiliario. Por ejemplo, yo construyo, voy a construir un edificio, tengo un terreno, pero no tengo la plata para construir. ¿A dónde voy? Al banco. El banco me va a dar dinero para construir. Pero el banco me va a pedir una garantía. Entonces yo le voy a transmitir al banco el terreno, fiduciariamente. Ahora el dueño fiduciario del terreno es el banco. Entonces el banco va vendiendo los departamentos, es el único que puede vender porque es el dueño, y se va cobrando su crédito. Una vez que cobró su crédito, el resto del dinero que ingrese va a ser para mi empresa constructora. ¿Sí? Acá tenemos un fideicomiso inmobiliario y fideicomiso de garantía al mismo tiempo. Es una modalidad que se ha usado varias veces. Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque nosotros vamos a comprar y vemos, está el banco tal, qué garantía, qué seguro estoy, hay un banco atrás. No necesariamente. Empresa constructora Lázaro Báez, qué maravilla, qué tranquilo estoy con esto. No necesariamente, hay que tener un poco de cuidado, porque a veces está el banco, sí, pero el banco no responde con todo su patrimonio, sino con el patrimonio separado. Eso es lo que dice el código. Y no, entonces el banco va a crear, ¿cuál es el patrimonio separado? El terreno, donde se levanta el edificio, y el dinero que haya en esta cuenta separada que va a llevar el banco, nada más. Hemos tenido un caso, un señor compra un departamento bajo esta modalidad, ¿no? Se demoraron 3 años, más de lo previsto. Además, el departamento medía un poco menos, tenía una superficie menor a la prevista en el contrato. Entonces él demanda a la empresa constructora y al banco. Y demanda por la menor superficie y por los daños que sufrió por la demora en la construcción, estos 3 años de atraso. Bueno, nosotros cuando dictamos sentencia, decimos sí, hay que responder, no por la menor superficie, porque había una cláusula en el contrato que decía en más o en menos, y estaba dentro de lo previsto en el contrato. Vieron que cuando compramos así siempre se equivocan de menos, nunca nos sale más grande el departamento de lo que siempre sale más chiquito, o casualidad. Pero dijimos sí, tiene derecho a una indemnización por la demora. No está justificada la demora, porque decían los demandados hubo huelga, hubo mucha lluvia.
por eso nos atrasamos 3 años. Obviamente que quien se dedica a la construcción sabe que va a llover, que va a haber alguna huelga, todo eso ya lo tiene previsto. No es excusa, ¿no? Bueno, condenamos a la empresa constructora. ¿Qué pasa con el banco? El banco, cuando contesta la demanda, dice: yo acá no respondo, no tengo nada que ver. Lo único que hice fue poner la plata para que la empresa construya. Además, tengo un contrato con la empresa constructora que dice que ella es la responsable por todos los daños que se puedan derivar de la construcción. Yo soy ajeno a todo esto. Nosotros dijimos que sí, el banco tenía que responder. ¿Por qué? Aplicando la ley de defensa del consumidor, dice que responden todos los de la cadena y el banco estaba en esa cadena, ¿no? Pero además, y lo que es para mí más importante, ¿quién es el vendedor? El banco, el dueño fiduciario, que es el que vende los departamentos, porque ese es el fin del fideicomiso. ¿Se acuerdan que puede disponer cuando lo requieran los fines del fideicomiso? El único que nos podía vender era el banco. ¿Cómo no va a responder? Nos debe la garantía de evicción, el vendedor. No se puede desentender. Además le dijimos: mire, el contrato que usted tenga con la empresa constructora está muy bien, pero es inoponible a terceros, a los compradores. Es un problema suyo y de la empresa constructora. ¿Están de acuerdo? Pero que sí. En la Cámara Comercial se planteó un caso similar y resolvieron todo lo contrario a lo que yo les digo. Dijeron que el banco era como un acreedor hipotecario, que lo único que hacía era prestarle el dinero a la empresa, pero que era ajena al negocio. Bueno, como ya les dije, no estoy para nada de acuerdo con eso, porque el banco es fiduciario. El banco tiene todo lo que vimos hasta acá, todas las facultades, los deberes de un fiduciario y la responsabilidad que tiene un fiduciario. No es un tercero ajeno, no es un simple acreedor que prestó el dinero, sino que fue partícipe del negocio. Si es el que nos vendió los departamentos, ¿cómo no va a responder? Ahora, ¿qué dijo el banco también? Dijo: bueno, yo no respondo, pero dice el banco: si tengo que responder, ¿con qué respondo? Y el banco dijo: con el patrimonio separado. Y en eso le tuvimos que dar la razón. Responde, porque es lo que dice el código, responde el patrimonio fideicomitido, no el patrimonio personal del fiduciario. Por eso digo, a veces tengamos cuidado, porque nos encandilamos con que está el banco y la empresa constructora X, y nos entusiasmamos, pero no siempre es así. Muchas veces el fiduciario es una sociedad que se crea al efecto, con el fiduciario Vientos del Sur. Y cuando demandamos, se lo llevó el viento, no quedó nada de Vientos del Sur. No tenemos que embargar o a quién cobrarle, porque lo único que a veces podemos embargar son los departamentos que todavía no se vendieron, que están dentro del patrimonio fideicomitido. Bueno, estamos cansados. He tratado de dar los temas que rápidamente que me parecieron más importantes. Disculpas por la demora, totalmente involuntaria, me superó la tecnología. Y por supuesto estoy a disposición de ustedes por si me quieren preguntar algo. Que sea una pregunta fácil, ¿no? Tienen ahí los que están en el chat, tienen una manera de preguntar levantando la mano si lo queremos hacer organizadamente. También pueden desmutearse y preguntar. Mientras van pensando las preguntas, yo, Claudio, te agradezco. La pregunta que yo tenía era en relación a la responsabilidad por daños en la construcción, por daños, defectos en la construcción, para decirlo mejor, pero yo creo que ya la contestaste con ese caso que se hizo bastante conocido en la literatura jurídica nacional. Y
en función a lo que vos decís, el tema de la garantía que se le debe que el banco le debe al consumidor, ¿no te parece que hay o que puede haber en algún caso cierta dosis de publicidad engañosa del banco al proponerse con su nombre como garantizando la seriedad del negocio? Y a Sí, partir de eso ahí, es lo que yo y a partir de intenté ahí decir. involucrar el patrimonio del banco, porque el que se pone en juego es el nombre del banco, no el nombre del fiduciario. No sé si me explico en la pregunta. Sí, es lo que yo intenté decir, porque no va a ser el banco el que va a responder, salvo que algún juez algún día decida otra cosa, que hay que correr el velo, que hay que ir más allá. Pero en principio lo que dice el código es que responde el fiduciario con el patrimonio separado, no con todo su patrimonio. Lamentablemente, estoy viendo muchos casos de fideicomisos inmobiliarios que están defraudando a la gente, que la gente paga y no se construye, o el constructor, el fiduciario desaparece, que no es culpa del fideicomiso, ¿no? Porque yo una vez la escuché a Lilita Carrió y dijo, el fideicomiso sirve para el narcotráfico, para la corrupción, para el lavado de dinero. Puede ser que alguien lo utilice para eso, como también la ley de sociedades a veces se usa con fines espurios. Pero bueno, no es la ley la que tiene la culpa, sino hay gente, lamentablemente, que hace cosas incorrectas, ¿no? Esperemos que hay que tratar de tomar todos los recaudos para que no pase. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no, ya lo dejamos en libertad, Claudio, que estuvo más de 2 horas y media a disposición nuestra. Claudio, te volvemos a agradecer. Ojalá que la próxima charla sea presencial, que nos podamos tomar un café en el break, como hemos tenido la oportunidad, un café bien negro y bien cortito. ¿Eh? Me debes el café, entonces. Sí, tal cual, sí, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, por la paciencia, y nos veremos alguna vez, con mucho gusto. Gracias, Claudio. Y gracias a todos por la paciencia también, por esperarnos y participar. Saludos. Chao, hasta luego.